El día de hoy vamos a platicar sobre la investigación cultural en México, basados en el texto que escribiera Gilberto Jiménez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para tener un parámetro de cómo poder avanzar en este tema. Desde luego, para poder establecer un orden sobre el tema de la investigación cultural, necesitamos identificar primero el amplio ámbito que recubre el concepto de cultura, ya que este es interpretado, significado, aplicado desde diferentes áreas, de diferentes aristas, como la antropología, la sociología, la economía, etc. Para esto, entonces, vamos a seguir las directrices que señala Jiménez de Jean-Claude Patterson, de 1991. Él establece tres sentidos, tres dimensiones, tres directrices para analizar el concepto de cultura que de una u otra manera también nos marcan las líneas de investigación que se están llevando a cabo en nuestro país. Él establece o analiza la cultura, 1, como concepto de vida, 2, como comportamiento declarativo y 3, como corpus de obras valorizadas. Tomando el primer criterio que establece Passeron, la cultura como estilo de vida, para él la cultura implica el conjunto de modelos de representación y de acción que de algún modo orientan y regulan la acción y el uso de las tecnologías materiales, la organización social de la vida, las formas de pensamiento de un grupo. En este sentido, entonces, este concepto de cultura abarca desde la llamada cultura material hasta las categorías mentales más abstractas, las que organizan el lenguaje, las que organizan el juicio, las que organizan los gustos, las que organizan la acción socialmente orientada. Es decir, este es el concepto de cultura más ampliamente compartido por diversos autores como Canclini, como Bonfil Batalla, etc. Pero es conveniente para fines analíticos agregar a esta categoría una subdivisión metodológicamente muy importante entre formas objetivadas de cultura y formas subjetivadas de cultura, o lo que llamaría Bourdieu, entre símbolos objetivados y formas simbólicas interiorizadas. En este sentido, es primordial que la cultura, en este aspecto de cultura, abarca la mayor parte del simbolismo social y representa el aspecto más perdurable de la vida social o de la vida simbólica de un grupo social determinado. En cuanto a la segunda directriz que establece Passeron para el concepto de cultura, la cultura como comportamiento declarativo, señala él que la cultura sería la autodefinición que hace un grupo social, es decir, la teoría que un grupo ofrece de su vida simbólica, ya sea de manera espontánea o de manera elaborada. Es decir, todo grupo social, además de que practica una cultura, también tiene la capacidad de interpretarla y de expresarla en términos discursivos. Para ejemplificar, todos desarrollamos una cultura. Muchas veces hacemos las cuestiones sin preguntarnos el significado porque forman parte de nuestra vida. Cuando tratamos de explicarlo, entonces empezamos a clasificar, a ordenar la cultura y vamos generando ciertas líneas para poder ordenarla. Y podemos encontrar entre ellas, por ejemplo, al mito, a la leyenda, a la fábula, a la ideología, a la religión, a la filosofía, que son elementos que nos permiten expresar o definir a nuestra cultura de manera explícita y que desde luego también forman parte de las líneas de investigación cultural que tenemos en México. Entonces, este aspecto de la cultura, viéndolo como una forma descriptiva, se considera el más visible y por lo mismo también es el más accesible a todos los investigadores, ya sea historiadores, analistas del discurso, de ideologías, etc. También es el que evoluciona con mayor claridad, pero hay que considerar algo, que hay un desfase, que no siempre van a la par entre la cultura vivida con la cultura dicha. Entonces no podemos, ese es un error que cometemos los investigadores, basar nuestra investigación únicamente en la forma explícita o en la forma dicha de la cultura y no interiorizarnos en la cultura vivida. Por último, en la última clasificación que hace Passeron para el concepto de cultura, la cultura como un estatus, nos señala que todo grupo aparta un pequeño reservado, un espacio privilegiado para un sector cultural que se le considera lo sagrado, lo hermoso, lo
lo supremo, como diría Durkheim, la separación de lo profano con lo consagrado, es decir, todos aquellos valores artísticos de una sociedad que nos son como emblemas culturales para identificarnos, y genera lo que se le llama la cultura patrimonial o la cultura simbólica. También es importante que para poder analizar las investigaciones culturales que se hacen en México, recurramos a clasificaciones básicas de la cultura y se los apliquemos a cualquiera de los tres ejes que ya hemos platicado. Por ejemplo, si aplicamos el criterio de análisis de clase al estilo marxista, obtendremos una trilogía, diría Bourdieu: la cultura legítima, la cultura media o las culturas populares, en correspondencia a la posición que ocupan los actores en un espacio social determinado. Ahora bien, si introducimos, por ejemplo, un criterio de evolución social en un determinado rango de tiempo, obtendremos la distinción entre culturas tradicionales, que generalmente se enfocan a las sociedades étnicas o a las sociedades agrarias preindustriales, y lo que le llamamos culturas modernas, entendidas como la conjunción específica entre cultura de masas, culturas científicas en un contexto urbano. Ahora, creo que también es muy importante, a manera de análisis, introducir los ejes de sincronía y diacronía, de ascendencia de Saussure, para incorporar a nuestro análisis una perspectiva histórica. Ahora bien, por último, creo que todos estos conceptos de cultura, cuando se relacionan con otras variables, van a generar las líneas de investigación que actualmente tenemos en México. ¿Qué variables? Por ejemplo, la política, la economía, el derecho, la religión, etc. En base a estos ejes, si tomamos como parámetros estos ejes que hemos comentado, podremos entender los esquemas y las líneas de investigación que actualmente son las más frecuentadas en nuestro país para las investigaciones culturales. Tenemos que hoy en día contamos con una muy buena sistematización de ciclos de fiesta populares, carnavales, estudios sobre danzas populares, sobre danzas de conquista, sobre artesanías, sobre artes populares, sobre cultura obrera, sobre creencias populares, sobre discursos, sobre religión, sobre género, sobre subculturas como emos, cultura urbana de barrio, chavos banda, en fin, diferentes áreas de investigación que han de alguna manera también contribuido al redescubrimiento del recorrido y la reinterpretación histórico-sociológica de nuestro país. Tomando entonces como parámetro la dicotomía de cultura tradicional y cultura moderna como esquema de clasificación, vamos a ver el predominio en las investigaciones culturales de las culturas tradicionales sobre la cultura moderna. Es muchísimo lo que se ha escrito. Desgraciadamente se escribe sobre todo desde el aspecto descriptivo, desde el aspecto hablado, no desde el aspecto vivido. Ahora bien, algunos filósofos e investigadores como García Canclini han contribuido a las investigaciones culturales en nuestro país, introduciendo, por ejemplo, el concepto de posmodernidad, y la preocupación principal que él ha invitado a todos los investigadores a tomar en cuenta es el concepto de globalización y los cambios que ha generado este concepto en la cultura de nuestro país. Si vamos un poquito más a fondo, una ponderación más cualitativa de las investigaciones culturales en México debería evaluar la profundidad epistémica, es decir, hasta qué grado se movilizan y se comprometen la teoría y la metodología en los procesos de investigación. Como les mencionaba, en México se observa que la mayor parte de las investigaciones culturales son descriptivas y no explicativas, es decir, se necesita mayor compromiso del investigador para comprometer la teoría y la metodología y tratar de interpretar, tratar de conocer la cosmovisión del investigado. Entonces, la mayor parte de los trabajos en México son descriptivos en sentido etnográfico, y es importante que nos comprometamos para realmente conocer la cultura de los demás.